Ok, entonces ahora sí, comenzamos la grabación. Entonces ahora sí, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Nada más, bueno, voy a hacer el comentario que estamos iniciando la grabación un poco tarde porque al principio, todos estos ratos, perdón, todos estos minutos que llevamos al principio estuvimos como que hablando o comentando dudas un poco más informales. Entonces se me fue a iniciar la grabación, pero que sí, no hemos como comenzado como tal a materia, sino que, o a practicar, sino que Jorge me estaba hablando un poco de una duda que si me podía consultar sobre el proyecto, entonces yo estaba acá corroborando con respecto a lo que sería la justificación de valores, que no es algo que les van a evaluar directamente, entonces yo le decía que sí que perfectamente puedo ayudarle un poquitito con ese tema. Antes de nada más, bueno, Miriam acá me estaba hablando, me dijo que por un momento se fue y que ahí volvió. Sí, 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 sí vi el mensaje, Miriam, disculpa, solamente que como Jorge estaba hablándome, entonces estaba esperando a que terminara. Y bueno, me dice que que la sacaron, me dice de hecho el ejemplo de ayer de Matriz que dio en el ejemplo, creo que funciona perfecto. Funciona bastante bien el que vimos ayer, pero el de ayer era un poquito más rígido. Entonces, de hecho, se me ocurre otras cosas que podría hacer, que de hecho también se muestran en este ejemplo de acá, pero me parece que, o me gustaría inclusive comenzarlo de cero para incluso ayudarte un poco a vos, a Miriam, perdón, un poco a vos, Miriam, con el problema que estás teniendo de que tenés que pasar código a sus procesos y entonces como para darte una idea de qué tipo de cosillas puedes hacer para irlo identificando y todo. Eh, no sé si alguno de los dos tiene algo más que agregar antes de, o algún comentario adicional. Jorge, no sé si hay algo más que me quieras agregar antes de que comience a hacer eso. Parámetros. Ajá. Ok. Honestamente, Jorge, cuando me empezaste a explicar lo que estabas haciendo, no te entendí muy bien, me imagino que por los términos que estabas haciendo, pero en lo que se respecta a los parámetros son sencillamente valores que vos le tirás a un subproceso para que él los trabaje y lo único que necesitas saber es que ocupan respetar el tipo y el orden de cómo los estás declarando. Pero sí, de hecho me parece que puedo condensar un ejemplo que involucre todo eso, que involucre el transformar un subproceso a, perdón, un algoritmo a subprocesos, que utilice parámetros y que justifique la escritura de la matriz
De hecho, se me ocurre hacerlo de dos formas, la que hago usualmente y se me ocurre enseñarles una más automatizada que, no sé, se me ocurrió. Eh, a ver, Miriam también me dice, yo no, solo eso de pasar mi algoritmo a su proceso. Sí, Miriam, perdón, sí, Miriam, a eso precisamente me, me refería, de darte como alguna ideilla, de, de o no una ideilla, sino que precisamente veas que no es gran cosa, que al principio suena como que es mucho trabajo, porque sí, suena que tenés que modificar todo tu proyecto, pero vas a ver que no es gran cosa. Entonces, bueno, vamos a darle. Entonces, hagamos un algoritmo rápido, sencillito. Entonces, digamos que yo voy a definir, pongámosle, sí, pongámosle tam i, tam j, i, j, matriz, pongamos num. No, num todavía no. Hagamos, sí, hagamos algo como esto. ¿Ok? Entonces, digamos que, perdón, hagámoslo todo como de tipo entero. Vamos a dimensionar la matriz de tamaño tam i, tam j. Por supuesto, tenemos entonces también que inicializar tam i y tam j. Hagámosla, no, hagámosla tamaño 3x3. ¿Ok? Y vamos a ver. Ya sé, como para que no sea tan escueta. Ingreso el número con el cual inicializar toda la matriz. Entonces, leemos el número sobre num. No vamos a hacer validaciones ni nada, al menos no por el momento, sino que vamos a dejarlo así como está. Y recorramos la matriz desde acá primero. Entonces, de hecho, no hagamos esto un poquitico más grande. Hagámoslo quizá, hagámoslo 8x8. Para ahí, ups, y siendo, opa, para ahí siendo 0 hasta tam i menos 1. Un paso 1 a hacer. Para j siendo 0 hasta tam j menos 1. Paso 1 a hacer. Y vamos a ir inicializando la matriz. Opa, por Saint me abrió y me cerró eso así de la nada. En IJ tiene num. Pero vamos a agregarle algo ahí especial. ¿O no? Sí. No. Dejémoslo así. Que se inicialice solo con el número que el usuario elija. Entonces, bueno, ya ahí tenemos el para común y corriente que normalmente estaríamos utilizando para esto, ¿verdad? Luego, entonces, vamos sencillamente a escribirla. Primero vamos a escribirla así, normal, que se vea descuadrada y todo, no importa. Y, no, ya sé. Metámosle también un para de modificación después de la escritura, de hecho. Entonces vamos a escribirla así normal, primero. Damos un par de separaciones por aquí. Vamos a duplicar todo valor en la matriz. Entonces, que obtenga su mismo valor multiplicado por 2. Y luego ahora sí, lo vamos a volver a escribir. O de hecho,
No, 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 no hagamos mucho loco. Mm, hagámoslo por azar, por eso ustedes ya me han visto usar mucho azar. Es que no quería meterme mucho como en el proyecto, pero la verdad ustedes ya han trabajado mucho con azar, entonces es tontera. Es que quiero darle como más variantes. Ingreso un número con el cual generar valores aleatorios. No, aleatorio. Opa, sí, aleatorio es, ¿verdad? Sí. No puedo creer que se me fue esta palabra. Aleatorio, es aleatorio. Sí, es aleatorio. Aleatorio, aleatorio, alea, aleatorio. Sí, así es. Estoy casi seguro que sí es. Soy yo que a veces me hago bolas. Es eso a veces que uno tiene medio toque, que uno está seguro que algo está bien, pero siempre está esa vocecita por dentro que le dice a uno, pero ¿está seguro? Y uno como, sí, y la voz le dice otra vez, seguro, y uno como, no. Pero bueno, entonces ahora sí, generamos la matriz aleatorio, la escribimos, la duplicamos y la volvemos a escribir. Déjenme ver qué me estaban diciendo nada más acá en el chat. Miriam me dice, lo chistoso es que hace 2 semanas ya no tenía. Sí, a veces sucede. Por así solo es dividir procedimiento por procedimiento y arrastrarlos a una función. Es saber cómo separar los procesos, digamos. No es tan complicado, solo el tiempo para realizarlo. Ajá. Miren, dice, como puse anteriormente, iba a hacer la división con su proceso. Y Jorge le dice, de hecho, en el trabajo indica usar un subproceso para cada uno. Ajá, eso era lo que te decía, que digamos, lo preocupante es eso, que ellos explícitamente, como dice Jorge acá, te están pidiendo, por eso te lo mostré ahora. Ve que ellos explícitamente en el enunciado te dicen que todo esto tienen que ser subprocesos. Acá te lo dicen. Entonces, no es que yo te esté diciendo que lo que hiciste esté mal, es que yo te diría que, o te recomendaría que sí mejor intentes cambiarlo, porque si el tutor decide bajarte un montón de puntos en el proyecto, perfectamente puede hacerlo, porque el enunciado decía que tenías que hacerlo así. Entonces esa es la cosa, ¿verdad? O sea, si el tutor es muy, ¿cómo decirlo? Si se apiada de vos, puede decir que no importa, que él entiende que decidiste hacerlo de otra manera, pero puede que no. Y entonces no le puede reclamar nada por eso. Entonces por eso es como jugársela, ¿ves? El Miren acá nos dice, por eso lo dejé quieto porque necesitaba la tutoría con el profesor y ayer que dijo en la materia habían ejemplos que nos podían ayudar, casi me da algo. Sí, sí está bien escrito. Ah, bueno, sí, la palabra sí está bien escrita. Vas a ver ahorita más o menos cómo lo haría yo, ¿ok? Entonces, y listo, así lo tenemos, ¿verdad? Creo que no olvide nada, ¿verdad? Entonces, digamos, generamos números aleatorios, digamos números aleatorios entre 0 y 10, entonces le tiro un 11, entonces ahí están. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Y vamos a alejar esto un poquito. Ahí se me ven las dos matrices, entonces vemos que están ahí, ¿verdad? Esta es la original que se generó con números aleatorios. Esta es la segunda, que vean que todos los números están duplicados e igual en ambos casos no está justificada. Entonces, vamos a ponernos a juguetear con ella un poco para irla ordenando, para meterle los subprocesos y todo lo demás. Entonces, eh, primero que todo, siento que la verdad la matriz me va a quedar muy grande cuando empecemos a agrandar los números, entonces mejor voy a cambiar el tamaño a que sea 4 por 4. Listo. Segundo, vamos a agregar un espaciecito aquí en las impresiones. Vean esto, gente. Vean que como yo quiero modificar mi matriz, ¿verdad? Esto es un detalle interesante. Yo tengo dos paras diferentes de escritura, ¿verdad? Como yo quiero empezar a trabajar con la modificación de mi matriz,
si yo agrego un espacio en esta, ¿verdad? Como ya sabemos, acá ya se me están separando los cuadritos, pero no los primeros. Entonces yo tengo que manualmente ir a modificar cada una de mis impresiones una y otra vez, una y otra vez. Recuerden entonces que yo les dije a ustedes que esa era una de las ventajas de los subprocesos, que al ustedes delegar segmentos de código a una sola partecita, eh, es mucho más fácil depurar y mantener el código porque ustedes saben dónde está todo y pueden delegar el trabajo a cada partecita específica, digamos, a la cual ustedes le quieren dar mantenimiento en vez de tener que ir buscando todas las partes de copy-paste del código que han hecho. Entonces, de hecho, para ejemplificar eso, voy a comenzar ya trabajando, metiendo mi primer subproceso, que va a ser un subproceso para escritura de mi matriz. ¿Ok? Entonces, velo acá, Miriam, primer ejemplo. Yo quiero delegar la escritura de mi matriz. Yo puedo buscar cualquiera de mis escrituras, ve que hasta el momento son muy similares, ¿verdad? O inclusive supongamos que modifique solo la última. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar solamente mi última porque es la que tengo más completa y la voy a utilizar como plantilla de escritura. Yo personalmente borraría todo de una vez y ahí voy corrigiendo el código, pero no lo voy a hacer como para que no se me caiga y que podamos ir llevando un paso a paso más como tranquilito. Entonces, en vez de borrarlo, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar, voy a venir aquí abajo, voy a crear un nuevo subproceso que se llame imprime matriz, pongámoslo MATX, así para que sea cortito. Entonces, ahora sí, vienen precisamente lo que son los parámetros. Entonces, Jorge, acordate que como te decía, los parámetros son sencillamente lo que una matriz espera, perdón, lo que un subproceso espera recibir desde afuera. Entonces, este subproceso no sabe ni qué va a recibir de afuera, ni qué tipo de parámetro va a ser. Yo nada más le voy a decir que él va a recibir un parámetro que se va a llamar M, pero también le voy a decir que va a recibir un parámetro que se va a llamar I mayúscula y J mayúscula. Oh, no, no, porque PSINT con eso tiene problema. Pongámosle tam I, no importa, y tam J. ¿Ok? Sí. No, no necesariamente. No es necesario. Ve que M no es un parámetro real en el algoritmo principal. Entonces, o bueno, a lo que me refiero es, estás en lo correcto. No necesariamente tienen que llevar el mismo nombre que las variables que les vamos a tirar. Yo les puedo poner como yo quiera. Pero yo les voy a poner tam_i y tam_j a las otras dos porque es lo que me queda. Es un nombre significativo, entonces siento que es cómodo. Sin embargo, voy a dar vuelta atrás, sencillamente como para ayudar un momentito a Miriam en darse una idea de lo que puede hacer. Entonces, yo voy a hacer imprime matriz, pero primero solo le voy a tirar M pensando en que yo ocupo que imprime matriz me imprima una matriz. Entonces, yo voy a llegar y voy a copiar el código que yo tengo en mi algoritmo principal. Ve que inmediatamente PSINT ya me empieza a saltar errores. ¿Por qué? Bueno, el primero que tenemos es que me está diciendo que MATX no existe, porque ciertamente MATX no existe en este subproceso. Acordate que todas estas variables I, J, tam I, tam J y MATX, todas estas son variables que únicamente existen aquí arriba en el algoritmo principal. Pero ve que acá en el subproceso yo no tengo ninguna definición. Lo único que yo tengo nombrado, no necesariamente definido, pero nombrado en el algoritmo, perdón, en el subalgoritmo imprime matriz, es la variable m, que va a ser un parámetro que yo recibo de afuera. Entonces, tengo una serie de opciones. Primera opción, yo podría solucionar este error diciéndole que mejor el parámetro que recibe de afuera se llame MATX. Entonces ve que ahora él me va a reconocer que este MATX va a ser algo que yo voy a recibir de afuera. Como yo estoy utilizando MATX como una matriz, PSINT asume que este parámetro va a ser una matriz, a pesar de que yo explícitamente aquí no se lo digo. Otra opción, que es la que yo personalmente haría, sería cambiar más bien el nombre de MATX a M. De esta manera yo le estoy diciendo, perdón, PSINT, esto que usted va a imprimir acá es la M que usted va a recibir de afuera. Pero ve que todavía tenemos otros problemas.
yo no tengo una I, una TAM I, una J ni una TAM J definidas. Yo necesito definirlas de algún lado. ¿Ok? Entonces, yo puedo recibirlas de afuera, ¿cierto? Pero pensá en lo siguiente, o hagámoslo así, de hecho, vamos paso a paso. Supongamos que entonces yo necesito solventar ese problema. Entonces, puedo decirle que I, J, TAM I, TAM J, todas las recibo de afuera. Entonces, así al momento me funciona. Yo ya le estoy diciendo que voy a crear un subproceso que me va a recibir todos estos parámetros para imprimir mi matriz. Ve que con eso, entonces, yo, en teoría, podría venirme acá arriba y modificar cada uno de estos paras de impresión para que en vez de que sea todo este montón de código así tan conglomerado, sea reemplazado por el llamado a este subproceso. Sin embargo, antes de comenzar yo a hacer eso, ve la lógica del subproceso. TAM I y TAM J dependen de la M que yo voy a estar recibiendo de afuera. Por lo tanto, tiene lógica que yo necesite recibir como parámetro tanto TAM I como TAM J, porque yo necesito saber cuál es la longitud máxima de mi matriz. Yo necesito saber cuál es la longitud máxima de renglones y de columnas. Yo no puedo ponerme a adivinar eso aquí en el subproceso. Entonces, eso está muy bien. Pero pensá en I y J por sí solas. I y J, indiferentemente del tamaño o el valor que tenga mi matriz, I y J siempre van a comenzar en cero. ¿Qué significa eso? Que recibirlas desde afuera, lo que está haciendo básicamente es metiéndole más longitud al nombre de mi subproceso, es decir, hacerlo más rígido porque le estoy metiendo más parámetros para poder yo llamarlo y me los podría ahorrar. Entonces, lo que voy a hacer yo es, voy a quitar los requerimientos de I y J, sino que voy a decir que los únicos requerimientos son M, el tamaño de I y el tamaño de J, y yo en mi subproceso voy manualmente a definir I y J como entero. Entonces, ve que habiendo hecho eso, yo ya estoy trasladando gran parte de mi código a su proceso. ¿Qué hago yo entonces? Busco todos estos paras que ya delegué aquí abajo y los reemplazo por esto. Entonces me devuelvo aquí arriba, primer para de impresión, acá lo tenemos, voy a quitarlo y lo que voy a hacer es llamar a imprime matriz, le tiro mi matriz, tam i, tam j. Ojo, ajá. Que el subproceso requiere tres parámetros porque así lo creaste vos. Ve que si yo hago esto, ahí está el error. Dice que la cantidad de argumentos es incorrecta porque imprime matriz necesita tres. Si vos querés trabajar solo con uno, tenés que decirle que reciba solo uno. Siempre. Vos necesitas trabajar. La idea de tener parámetros es que la función trabaje con esos parámetros. Si vos no ocupas tam i, tam j, no lo hace. Digamos, por ejemplo, yo aquí podría decirle que yo voy a recibir un número X. Pero ¿para qué? Si yo aquí en el cuerpo de este subproceso no trabajo con X. Yo ocupo tam i, ocupo tam j y ocupo m. X yo no lo ocupo. Entonces X no lo meto. Yo únicamente le doy a mi subproceso lo que él necesita para trabajar. Entonces, de la misma manera, cada vez que yo lo llamo, yo ocupo darle todo lo que él necesita. En este caso, lo que él necesita es la matriz, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. De la misma manera, ok, entonces yo ya aquí tengo delegado la impresión de la matriz. Aquí abajito yo podría cambiar esta otra impresión y ve entonces que ya tenemos resumido el código en dos lugares distintos. Ve que ahora se me hace mucho más pequeño. Yo paso de acá, de modificar a imprimir, de inicializar a imprimir. Entonces, ahora que yo ya tengo eso,
Vamos a correrlo. Y pongámosle 100. Listo. Ve que funciona exactamente igual a como lo teníamos antes. Sencillamente lo que hicimos fue correr los códigos de para de impresión que teníamos acá a un subproceso. Pero todavía tenemos que modificarlo. Sin embargo, como ahora tenemos el trabajo, este segmento de código de impresión delegado aquí abajito, nos es mucho más fácil trabajarlo para modificarlo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero meter más espacio entre mis celdas, ve que con solo modificar este código se me modifican ambas impresiones, porque ambas impresiones están haciendo uso del mismo subproceso. Si quiero más bien quitarlo, igual ocurre. Entonces, ahora sí, comencemos a justificar. Una manera que yo les había mostrado era utilizando longitud, ¿cierto? Yo podría decirle aquí, según longitud, convertir a texto de el valor en M y J, yo necesito que usted haga lo siguiente. Falta hacer, perdón. Si longitud es, o bueno, si la longitud de la cantidad de dígitos que yo tengo es 3, por ejemplo, es más, vamos a meter, en vez de solo 100, vamos a meter dígitos más largos para que pueda haber más. Metamos 200. Entonces ahora sí, tenemos que mi matriz va a tener valores de 0 a 199 en la primera versión y en la segunda versión esos mismos valores pero multiplicados por 2. Entonces, yo lo voy a poner a contar cuántos dígitos tenemos. Ojo que primero tengo que convertir a texto mi matriz porque mi matriz es de tipo numérico y longitud únicamente trabaja sobre valores de tipo texto. Pero no importa, si digamos mi matriz tiene el valor en cierta casilla de, qué sé yo, digamos 98, ese 98 convertir a texto me lo convierte en la cadena de texto 98. 98 tiene dos dígitos, por lo tanto longitud va a saber que tiene longitud de 2 y podemos programar un caso de tal forma, donde yo le puedo decir caso 3, que va a ser el caso más largo, oh, perdón, PS no usaba caso, era solo 3. Caso 3, que va a ser el dígito más largo o la cantidad de numérica de dígitos más grande que yo voy a esperar, siendo del 100 al 199, o no, ni siquiera el 199, porque la segunda matriz, de hecho, multiplica por 2 todos los valores. Entonces sería más bien desde 100 a 398, que es 199 por 2. Entonces, de 100 a ese valor va a tener 3 dígitos. Por lo tanto, yo le voy a decir que me lo imprima así normal. Para el caso 2, todo dígito de longitud 2, o dígito, no, perdón, cada conjunto de dígitos de longitud 2 son decenas. Eso quiere decir que para que me quede centrado, yo necesito meterle un espacio adicional a la izquierda para que siempre me imprima 3 dígitos. Si lo queremos hacer como Jorge nos sugirió, en vez de un espacio, yo le puedo meter un 0. Entonces, veámoslo así. Si yo lo pongo a imprimir lo normal, vean que ahí es donde se me empieza a desfasar. Porque aquí tenemos, es más, veámoslo desde el mismo 10. 10 está imprimiendo 2 dígitos en medio de paréntesis cuadrados, mientras que 386 imprime 3. Entonces yo sencillamente le voy a decir, para caso 2, agréguele un 0. Listo. Y luego quedamos para longitud 1, donde ocuparía meter 2 ceros a la izquierda. Y ahí quedamos. Vean que, sin embargo, la desventaja de esto, ¿verdad? Es que yo tengo que establecer la longitud que yo espero. Es decir, si yo solo tengo 3 casos y el usuario de repente ahora me quiere trabajar con números más grandes, vean que acá no me está imprimiendo todos los números porque no existe un caso 4. Y aquí ya hay números que tienen 4 dígitos. Una solución temporal alternativa que podríamos tener es poner un de otro modo, donde de otro modo o me lo escriba normal y se me desfase la matriz, o le digamos
que la longitud no está implementada, algo por el estilo. Claro que eso para efectos de un proyecto no nos va a servir, ¿verdad? Nada más les estoy diciendo cosillas que podemos hacer. Podemos también crear más casos. Digamos, yo podría meterme acá, alterar esto. Entonces ahora voy a crear un caso 4, donde ahora imprimo en este normal. Caso 3 ahora llevaría un 0, caso 2 llevaría 2 y caso 1, 3 ceros. Y listo. Pero vean que eso se me va a seguir repitiendo, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo ese problema. Entonces, yo podría hacer algo adicional. Voy a crear otro contador entero al cual le voy a poner, vamos a ponerle contador. Y se me ocurre que yo podría venirme por acá. Voy nada más a copiar y pegar esto acá para evitar la fatiga. Y yo podría hacer algo como, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Déjenme ver. Es que la verdad fue una idea que se me ocurrió así como sobre la marcha, que podría funcionar, pero no la tengo como... Podría ser... No, es que ocupamos la longitud máxima de un principio, esa es la cosa. Tendríamos que establecer una longitud. Ok, se me ocurren entonces sí, dos posibilidades. Vamos primero que todo a hacer lo siguiente. Entonces, para contador siendo igual a la longitud del número actual que voy a escribir hasta, pongamos una longitud máxima de 8 dígitos. No, 8 es demasiado. 5 pongámosle. Con paso 1, hacer. Entonces, vean acá lo que yo voy a estar haciendo. O pongamos longitud máxima 6. Yo voy a estar estableciendo un punto máximo, o bueno, es más, todavía mejor. Primero lo voy a poner a escribir acá. Un abre paréntesis cuadrado. Y luego le voy a decir que sin saltar me vaya a estar escribiendo algo más aquí. Este más acá van a ser los ceros adicionales. Entonces va a ser algo como esto. Que también necesito que sean sin saltar. La cosa es que la cantidad de ceros adicionales va a depender de la longitud del número que yo estoy escribiendo. Entonces, yo lo que voy a decir es que siempre voy a escribir, o lo que voy a hacer es que siempre voy a escribir 6 dígitos. Entonces, si estamos escribiendo el número 100 tiene una longitud de 3, ¿cierto? Entonces, digamos, hasta este momento llegaríamos acá y yo le estoy diciendo que desde 3 hasta 6, es decir, 3, 4, 5, 6, me esté escribiendo. De hecho, sí sería 3, 4, sí, porque pongámosle 5, para que no se nos haga muy largo. 3, 4, 5, me va a estar escribiendo ceros a la izquierda. Y luego, aquí abajo, yo le voy a decir que me escriba el número tal y como está, pero le voy a quitar el abre, paréntesis cuadrado, porque en teoría ya lo tenemos acá. Vean entonces que en teoría la lógica de lo que yo estoy haciendo acá es relléneme con cantidad, con ceros. Antes de escribirme el número y el cierre paréntesis, relléneme con ceros la cantidad de números que a mí me hagan falta para llegar desde los dígitos actuales que tengo hasta esta totalidad de dígitos. Ahora vimos que con 100 me estaría escribiendo 3, pero supongamos que ahora en vez de 100 yo estoy, ok, es más, veámoslo acá. Con 100 dijimos que estaría haciendo sería 3, 4, 5 y luego me escribe el 100 y luego el cierre. Pero si fuera, por ejemplo, 10, vean que 10 lo que me estaría haciendo es, primero me escribe el abre aquí arriba, 10 tiene longitud 2, 2, 3, 4, 5, 10 y cierra.
Vean que en ambos casos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicho y hecho, vean que con esta lógica del para, yo estoy resumiendo muchísimo más sin tener que escribir el montón de casos, una manera para centrar mis valores. La ventaja y desventaja de esto es la siguiente. Primero que todo, el código queda más resumido en vez de tener que hacer un montón de casos. Entonces, si yo quiero reducir casos, yo puedo venir acá. Si digamos yo sé que mi longitud nunca va a exceder 4, porque acá tenemos 5000 como valor máximo, que en realidad el valor, bueno, el valor máximo entonces que le estaría tirando a la función azar sería 4999, que multiplicado por 2 sería 9998. Entonces, nunca va a exceder 10.000, siempre vamos a tener como máximo 4 dígitos. Yo podría entonces bajar esto a 4. De hecho, ni siquiera así, porque como funciona el para, a 3, por aquí tendríamos 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podría bajarlo a 3. Ahí está. Si lo quiero poner más largo, lo puedo subir inclusive, por ejemplo, a 8. Entonces vean que la ventaja, entre comillas, es que siempre funciona. Perdón, entre comillas no, que es mucho más fácil. Ok, siempre funciona. Lo que quería decir más bien era, la ventaja es que vean que es mucho más fácil de adaptar sin tener que escribir un montón de líneas más. Yo sencillamente tengo que adaptar el paso de conteo final. Pero otra cosita que podemos hacer es aprovecharnos del hecho de que estamos utilizando subprocesos y hacer lo siguiente. El usuario es el que está decidiendo cuál es el valor aleatorio con el cual estamos generando los números, ¿verdad? Que es num. Eso quiere decir que yo puedo saber cuál es el valor máximo. Si el usuario acá me ingresó 5000, como ya dijimos, yo sé que el valor máximo que yo puedo tener va a ser 5000 menos 1 multiplicado por 2, que sería, en otras palabras, 4999 multiplicado por 2, que como les dije es 9998, o 10.000 menos 2. Entonces, yo podría agregar un parámetro adicional acá, donde yo le digo que sea valmax. Vamos a quitar esto para que no me tire error. Y lo que le voy a decir es que esta impresión me la va a justificar con ceros a la izquierda, comenzando desde el valor del número actual, perdón, de la longitud del número actual, hasta la longitud de convertir a número, perdón, de convertir a texto, de valmax. Y cuando yo llamo acá las impresiones, lo que hago para tirarle valmax es num menos 1 por 2. Acá hago lo mismo, num menos 1 por 2. Ese es el valor máximo que yo puedo tener en mi matriz y es la longitud máxima que yo puedo esperar que vaya a tener un dígito. Alternativamente, vean que lo podemos hacer así, pero vean que ustedes pueden jugar con la lógica de su subproceso. Yo podría quitar esto, vamos a cambiar valmax y vamos a ponerle pongámosle dígitos max, que sea la cantidad máxima de dígitos. Entonces yo voy a crear mi subproceso de tal forma que, opa, es que borré el hasta. Yo voy a crear mi subproceso de tal forma que él lo que espera es recibir directamente cuál es la cantidad máxima de dígitos. Entonces yo podría sencillamente más bien en la llamada al subproceso indicarle la cantidad máxima de dígitos, que sería longitud de convertir a texto de num menos 1
multiplicado por 2. ¿Cuál es mejor? Depende de ustedes. Yo personalmente prefiero la otra versión porque siento que cada vez que yo que llame al subproceso imprime matriz, esto me lo estaría alargando demasiado. Entonces, personalmente yo prefiero que la llamada a mi matriz, perdón, a mi subproceso sea así más cortita y que el subproceso como tal sea el que se encargue de generar eh, la longitud máxima de dígitos esperada. Entonces, ahora sí. ¿Cómo fue otra la pregunta, Jorge? Día, yo te recomendaría, Jorge, que leas más detenidamente el error porque ve que sí se puede. Si te está dando un error es porque algo estás haciendo mal. La cosa es que no te puedo decir qué es porque no tengo idea de qué será. No sé si te estás equivocando con un parámetro, con el orden de algo, no estás definiendo una variable, quizá te estás saliendo del rango. Entonces no sabría, digamos. O- Tendríamos que ver el caso específico, porque o sea, ve que sí se puede hacer. Yo lo que estoy haciendo es tirándole mi matriz, tirándole mis tamaños de matriz, o bueno, de dimensión de matriz, y le estoy indicando hasta dónde o cuántos ceros él tiene que rellenar a la izquierda si el valor de mi matriz actual no cumple con esta cantidad. Entonces, o sea, como te digo, tendrías que poner atención a cuál es el error, porque entonces, de nuevo, todos esos valores, ¿verdad? Si yo no tengo M, por ejemplo, ve el error que él me va a tirar. De hecho, me va a tirar varios. Rápido, PCInt. Ve, digamos, acá los errores que me tira. Me dice que en la línea 16, este es el primero, la cantidad de argumentos es incorrecta. Es incorrecta porque yo todavía le estoy tirando 4 argumentos para un subproceso que ahora solo recibe 3 porque le borré uno. En la línea 27, que es esta exactamente, me tira el mismo error. Luego en la línea 39, que es dentro del subproceso, me está diciendo el identificador M no corresponde a un arreglo o subproceso, lo cual es cierto. El identificador M de acá, que yo lo estoy tratando como un arreglo, porque le tengo los paréntesis cuadrados con subíndice, no es ni un subproceso ni es un arreglo, porque M en este contexto no existe. Yo no definí M, yo no dimensioné M y yo ya no estoy recibiendo M como parámetro. Entonces PSInt acá lo que me está diciendo es, ¿qué es M? Usted me está diciendo que yo trabaje con M con dos subíndices, pero eso yo no sé qué es. Y ve que acá tenemos el mismo error en la línea 42, que es este mismo, precisamente por la misma cosa, porque M no existe. Alternativamente puede ser un problema con el orden de parámetros. Entonces ve que ahora otra vez el subproceso está bien. Yo lo ejecuto, está bien. Pero, ¿qué pasa si yo cambio el orden de parámetros? Ok, si yo me vengo aquí arriba y yo le tiro primero los tamaños y luego la matriz, él acá no me detecta errores, pero en ejecución ahora sí me va a tirar errores. Y ve el error. Primero el que me manda acá es, faltan subíndices para el arreglo TAMJ dentro del subproceso imprime matriz en la línea 16.
ocurre lo siguiente. En la línea 16 yo le estoy mandando primero los tamaños y luego la matriz. Pero tenemos que la manera en la cual yo declaré mi subproceso es que él tiene que recibir primero la matriz y los tamaños. Por lo tanto, él lo que espera que haya aquí sea la matriz. Pero aquí él lo que recibió fue el tamaño de renglones. Acá más bien lo que recibió fue el tamaño de columnas y acá lo que recibió fue la matriz. Entonces, cuando PSInt viene acá a trabajar, él me va a intentar contar desde 0 hasta TAM-I, pero tenemos que TAM-I es ahora el tamaño de columnas. No es un error fatal, pero es un error lógico. Aquí es donde ya comienzan los errores fatales. J me va a contar desde J hasta TAM-J-1, pero TAM-J-1 lo que recibió fue una matriz. Entonces, el primer error que PSInt va a tener es que me va a decir, ¿cómo cuento yo desde 0 hasta la matriz -1? ¿Cuál de todos los subíndices se supone que yo tengo que tomar para esto? No sabe entonces el cómo resolverlo. Y el siguiente error fatal es que acá yo le estoy diciendo que me cuente la longitud de M en el subíndice IJ. Pero PSInt me dice, lo que yo recibí en M fue el tamaño o la cantidad de renglones. Quiere decir que M para este contexto no recibió una matriz, recibió una variable no dimensionada. Entonces PSInt me va a decir, ¿cómo hago yo para aplicar subíndices a una variable no dimensionada? Lo mismo ocurre acá. Lo estoy poniendo a escribir M, subíndice IJ. Pero como dijimos, M lo que recibió acá no fue una matriz. Recibió TAM-I. Porque es que qué difícil, es que no sé qué decirte porque no me estás dando suficiente, o sea, no tengo insuficiente información, digamos, del error. Eso es como que llames a tu doctor por teléfono y le digas, vieras que viene doliendo el estómago desde las 3 de la tarde. Y cuando él te pregunte qué tipo de dolor tenés, vos le digas, es que me duele. Y luego te pregunta, ¿y qué comiste? Y vos le decís, es que me duele. De ahí el doctor no te puede dar un diagnóstico sin saber qué es lo que has hecho, qué has comido, qué tipo de dolor es, en qué parte del estómago. Con solo me duele el estómago, de ahí el doctor no tiene muchas posibilidades. Es que ojo también porque ya me estás hablando directamente de tu proyecto, ¿verdad? Y se supone que más bien yo ya me estoy tomando mucho la libertad de reconocer que eso es de lo que me estás hablando. Se supone que con solo yo saber que me estés hablando del proyecto, yo debería decirte que no. Entonces,
cuidado con eso, pero como te digo, o sea, por eso te empecé a explicar todo esto de los parámetros, porque suena dicho y hecho como que podría ser un error de parámetro o podría ser que estés metiendo un subproceso por ahí, porque es la cosa, me estás diciendo que estás validando la longitud de la matriz, pero validar la longitud de una matriz es algo que se puede interpretar de muchas formas. No estoy seguro si con validar lo que estás haciendo es esto o estás validando un límite máximo de tamaño o qué exactamente estás validando. Entonces, ponele, siempre que algo no les funcione, fíjense bien en el error y en la lógica que sigue. Fíjate en el error, Jorge. Decime por lo menos, es que sí, sí, sí quedé como picadillo. Entonces, decime por lo menos el error para saber específicamente qué es y quizá te pueda dar por lo menos una idea de dónde está el error. Nada más el error, no, no me hables del proyecto, no me hables del proyecto. Nada más decime el nombre del error que PSI te está tirando que te produce una duda. Solo eso. Nada más es eso, busca el error y me contás qué error te está mostrando PSInt y yo te hablo de ese error. Entonces así estamos hablando de materia, porque te estoy hablando de qué significa un error de PSInt. Ok, ese montón de invocaciones lo que te está hablando es de ¿cómo se llama? Ajá, digamos el montón de invocaciones que hubo. Digamos, acuérdate que cuando yo acá intenté reproducir este error, ¿verdad? Él me tira, no sé, tiene que ser en tiempo de ejecución. Bueno, no sé si te acordabas que él decía del su proceso tal invocado desde tal. Todo lo que te está diciendo es el montón digamos, la pila de invocaciones que hubo para llegar a ese punto. Lo otro es que te está diciendo es que tal variable no está definida. Si tal variable no está definida, quiere decir que algo ahí tenés, esa variable que estás poniendo ahí, por alguna razón psint no la está reconociendo. Puede ser que de verdad la variable no esté definida. Puede ser que se te olvidó poner un parámetro. Puede ser algo tan sencillo como que tenés un typo. Como que, por ejemplo, tam i se llame tam y yo lo escribí mal. O inclusive puede ser que el typo lo tenés acá arriba. Entonces, en vez de MATX, por ejemplo, que yo le haya tirado MATX,
Es que, Jorge, tendrías que ver es que esa es la cosa, tendrías que ver la lógica, es que es algo muy, muy específico. O sea, lo que yo te puedo decir es que ve que sí se puede hacer si se quise esta lógica. Si no, y es que la cosa, validar, acordate que hacer una validación lo que es asegurarse que tal condición se cumpla. Entonces, validar una longitud, lo que en realidad significa es asegurarte que cierta longitud sea la correcta. Entonces, lo que yo me imagino me estás tratando de decir es que estás verificando la longitud en vez de validarla. Pero como te digo, verificar una longitud es hacer algo como esto, pero no es estrictamente esto, porque todo depende de la lógica que vos le apliques. Ve que si yo sencillamente saco la longitud de convertir a texto de un número, yo lo que estoy obteniendo es ese valor, pero yo necesito aplicarlo de tal forma. Por eso les di dos opciones. Está esta opción. No puedo, Jorge, es que no puedo. Es que aunque no sea algo, esto. Ve que acá yo estoy haciendo algo diferente, ¿verdad? Acá yo estoy, creo que ya sé qué te está pasando. No, no, pero creo que ya sé qué te está pasando. Ok, a ver si estoy en lo correcto, Jorge. Te voy a dar una idea acá. Voy a borrar esta impresión. Nada más voy a dejar la matriz inicializada, ¿verdad? Entonces, ahí está, no tenemos nada. Ve la diferencia que tenemos acá. Acá, o pongámosle matriz 2, 2. Acá yo estoy imprimiendo el valor de mi matriz en la posición 2, 2. Es el 13. O es más, hagámoslo así para que se parezca todavía más. Vamos a hacer que I acá sea 2. Vamos a hacer que J sea 2. Nos vamos a estar pegados en los valores IJ de 2 y 2. Que variable I. Ah, perdón, cierto. Aquí no es IJ, es Rencol. 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 Ahora sí. Vamos a trabajar con una matriz. No es 2 por 2, es 5 por 5, pero con valores de renglón y columna de 2 y 2. Es decir, la coordenada 2, 2 de la matriz, que como vemos tiene el valor de 13. ¿Okay? Ve lo siguiente. Voy a ponerlo a escribir debajo de ese 13 la comparación de si el valor ahí es mayor o igual a 10. Es verdadero. 13 es mayor o igual a verdadero. Vamos a hacer aquí un pequeño espacio para separar lo siguiente que voy a hacer. Entonces, ojo lo siguiente que voy a hacer. Y ahí tenemos 13 es mayor o igual a 10. Lo siguiente que yo lo voy a poner a revisar es, lo voy a poner a escribir longitud de convertir a número no a texto
Ve que es exactamente la misma coordenada. Acá yo tengo el valor directo de mi matriz, que si yo lo comparo a ver si es mayor o igual a 10 es verdadero. Pero la longitud de esa matriz, o perdón, de esa matriz no, del número dentro de esa celda, de esa matriz, es 2. Si yo comparo esto mismo para ver si es mayor o igual a 10, la respuesta es falsa. ¿Vos crees que quizá algo como esto es lo que te está pasando? Ujú. No, es correcto. Pero ve que yo ahí no estoy usando longitud, ¿verdad? Sí, sí, para asegurarse que no exceda 10. Ujú. Tiene la misma lógica del según, solamente que con cis. Ujú, sí, sí funciona. Por eso. Y acordate que el error que te está tirando es que tal variable no está definida. Entonces tenés que seguir cuál es el camino que esa variable está siguiendo para ver por qué psint. Si psint te dice que una variable no está definida, es porque lo que psint te está diciendo es yo no reconozco esa variable. Es como que yo te diga a vos una palabra que vos no conoces. Digamos que yo te diga, eh, qué sé yo, bueno, lo único que se me ocurre en este momento fue una frase que una vez un amigo alemán que yo conocí me enseñó, que es básicamente una forma informal de decirle a alguien que haga silencio, que es halt die Fressen. Si antes yo decirte que esa frase existe, si yo nada más te digo, Jorge, halt die Fressen, ¿vos qué entendés? Nada, porque son palabras que no conoces. Ujú. Pero reconocer la palabra, es a lo que me refiero. Si vos nunca en la vida habías escuchado Halti Fresen y yo digo Halti Fresen, vos no te vas a quedar en la nada porque es un sonido del que nunca ni siquiera habías escuchado. Cuando vos definís, acordate que el definir variables en PSInt es enseñarle una nueva palabra a PSInt. Yo acá le estoy enseñando a PSInt que matriz, ren y col son nombres de variables de tipo entero. Entonces, si psint te dice que tal variable que vos estás utilizando no está definida, lo que psint te está diciendo es, yo nunca en mi vida había escuchado, o por lo menos el algoritmo actual lo que te está diciendo es, yo nunca había escuchado esta palabra, yo no sé qué es esto, no sé cómo trabajar con ello. Ve que específicamente te está diciendo que esa variable, si no mal recuerdo, lo que el error te decía es que no está definida dentro de tal subproceso. Eso quiere decir que esa variable en algún punto donde la estuviste pasando de un subproceso a otro o probablemente dentro del mismo subproceso,
algo está mal escrito o no está definido. Entonces, como te digo, para solventar ese error, no está justificando. No lo está justificando. Ok. ¿Qué significa no lo valida, Jorge? ¿Significa que te lo está escribiendo sin justificar? ¿Eso es a lo que te referís? Ok, en ese caso tenés nuevamente que seguir la lógica de qué está ocurriendo, porque si eso te está pasando, quiere decir que hay un fallo lógico. Entonces, yo te recomendaría una serie de cosas. Primero, trata de seguir la lógica con dicho valor por medio del sí o sí no. Otra cosa que puedes hacer es utilizar escribir clave, digamos como por ejemplo que vayas por acá y acá metas un escribir adicional, que no sé, le pongas como asterisco, donde te pongas información, quizá el valor de la columna o de la matriz para ver a partir de qué punto, digamos que yo le pongo acá, que me escriba directamente así sin que me lo adjunte como el valor sin saltar. Así lo que me va a desacomodar la matriz, pero es como para darte un ejemplo, ¿verdad? O una idea. Escribirte un valor para seguir la pista de qué está ocurriendo. Y como último y quizá más valioso, acordate que vos podés con PSInt ejecutar acá esto que se llama paso a paso. Entonces, con el paso a paso, vos puedes ir viendo paso a paso cómo se va ejecutando todo, así como con los valores que se van imprimiendo. Y así vos puedes ir siguiendo una pista de qué está pasando. Ve que con el paso a paso vos puedes ajustar la velocidad de ejecución para que sea más lento o más rápido, o inclusive puedes decirle que entre o no a sus procesos, puedes decirle que explique en detalle cada paso a paso. Entonces ve que acá si yo toco explicar en detalle, él acá me va diciendo haga clic en continuar para leer este panel con los detalles de las próximas acciones, bla, bla, bla. Entonces yo le puedo dar acá continuar. Continuar, entonces ve que él me va diciendo línea 11 instrucción 1 se actualiza el contador, ahora call vale call obtiene 0. Es decir, call en este momento es 0. Continuar, continuar. Se compara el contador con el valor final de call siendo menor o igual a 4. Es decir, call siendo 0 todavía no es menor o igual a 4. Por lo tanto, cuando yo lo doy otra vez continuar, la expresión fue verdadera. Se iniciará una iteración. Continuar. Se evalúa la expresión, asignar call más 1, rank. Entonces ve que ahí vamos paso a paso. Él me va diciendo todo lo que va haciendo y le puedes seguir la pista a qué es exactamente lo que está pasando en tu algoritmo hasta que logres encontrar cuál es el error de tu lógica. Va a llegar un punto en el que el algoritmo se te va a comportar de una manera que no tenía que y acá vas a poder ver por qué. O deberías de poder ver el por qué. ¿Sí me entendiste? Esos son los famosos procesos de debugging, gente. De hecho, esto, Jorge, te va a hacer excelente práctica a futuro porque cuando estés haciendo algoritmos con cientos y cientos y cientos de líneas de código en un lenguaje de computación, donde seguir la pista de toda la línea de procesos no sea tan sencillo como en PSInt, se hace algo similar al paso a paso de PSInt. Usualmente lo que ellos tienen es algo que se llama breakpoints, que los breakpoints son que vos tocas una línea que queda marcada de tal forma que cuando vos ejecutes el algoritmo de manera de debugging, porque tenés que ejecutarlo de esa forma, es similar al paso a paso de PSInt, el algoritmo se te va a detener ahí y te va a hacer algo similar a esto. Te va a explicar
te va a tirar, no lo explica tan bonito como PSINT, que él te dice exactamente qué está haciendo, pero lo que hace es que te marca, digamos, la línea de ejecución actual en la que está y, digamos, puedes pedirle que te muestre los valores de las variables y todo eso. Entonces, así poco a poco vos vas descifrando cuál es el error que tenés. Aunque, bueno, claro, ¿verdad? Eso es en lenguajes más actuales, obviamente lenguajes viejos, viejos, eso no se podía hacer. Entonces, las ventajas de los tiempos modernos, pero igual a lo que me refiero es que hacer esto, velo, no lo veas como algo tedioso, sino que velo como práctica en sí mismo para encontrar los famosos bugs. ¿Ves? Excelente, excelente. Ahora nada más, el único problema que yo tengo es que no recuerdo cómo cerrar esto de acá. Bueno, no importa, dejémoslo ahí, porque si no, no recuerdo. Sí, no recuerdo cómo era que se cerraba. Opa, no, no, eso no. No, es que ve que no me deja. Ah, sí, explicar, tenés toda la razón. Muchísimas gracias, Jorge. Toda la razón, toda la razón. Pero bueno, habíamos quedado acá. eh, bueno, aquí al final solo modifiqué un subproceso, ¿verdad? Pero igual ahí vieron cómo lo metí, cómo le hice esas loqueras. Digamos como para seguir ejemplificando aquello que estábamos hablando con Miriam de transformar. Ve Miriam que yo acá tengo otros detalles que también podría transformar a subprocesos, como por ejemplo la inicialización de mi matriz. Entonces yo, por ejemplo, podría llegar, quito esto de acá, podría crear aquí otro subalgoritmo que le pongo, pongámosle initmatx. Digamos que yo todavía no sé qué parámetros quiero, entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar el código y a partir de ese copy-paste me hago la idea de qué quiero. Entonces, vamos a ver. Ocupo i, ocupo el tamaño, ocupo la matriz y ocupo un número aleatorio para inicializar mi matriz. Ok, ¿cuáles valores estrictamente yo necesito recibir del algoritmo principal? El tamaño de la matriz, sí, por supuesto. Es más, no solo el tamaño, la matriz, por supuesto, la ocupo recibir desde afuera. Vamos a ponerle M para abreviar. Entonces, la matriz la ocupo de afuera. El tamaño de columna, perdón, de renglones o la cantidad de renglones, la cantidad de columnas, todo eso lo ocupo de afuera. ¿Qué más ocupo de afuera? Y J no, porque solamente los inicio como los utilizo como punto inicial de mi contador. Entonces yo puedo poner a mi subproceso a definir sus propios IJ, carácter no entero. Y luego, ¿qué más ocupo? Num, la variable con la cual inicializar mi matriz. La ocupo recibir desde afuera. Según como yo tengo mi subproceso, pues sí, porque yo le estoy pidiendo acá a num y la idea es que yo aquí llame a init matriz, le tiro mi matriz, le tiro tami y tamj, pero entonces necesito decirle también, ¿cómo se llama? Esto, el número con el cual voy a estar generando los valores aleatorios, ¿verdad? La cosa es que yo aquí tengo dos opciones. Puedo recibirlo desde afuera, como venimos hablando, pero ¿qué tal que yo quiero delegar todo el proceso de inicializar una matriz a mi subproceso? Entonces yo podría quitar num de acá y lo que hago es definir acá num y lo que hago es que entonces todo este trabajo de acá se lo delego a mi subproceso. Entonces yo podría inclusive borrar num de mi algoritmo principal
y lo utilizo aquí abajo, en init matriz. Entonces ve que todo el proceso de preguntarle al usuario con cuál número generar mis valores aleatorios, lo hago aquí adentro, inicializo la matriz y como las matrices se reciben por referencia siempre en psint, esta matriz acá ya me queda automáticamente inicializada a partir de este punto. Entonces ve que ya reducimos más el código, ya tenemos dos subprocesos implementados en tres partes diferentes del código. Esto lo puedo dejar aquí porque es sencillamente una impresión normal, entonces podría dejarle este trabajo al algoritmo principal. Podría dejar esta modificación, pero también podría delegarla a otro algoritmo, a otro subproceso. Entonces, hagámoslo bonito. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto yo de acá y voy a crear un subalgoritmo que se llame modificar MATX. Entonces, todavía no sé. Voy a copiar y pegar el código. Pero me voy a poner creativo, ¿verdad? Bueno, primero que todo, ajustémoslo para que pueda trabajar con lo que ya tenemos. Entonces ocupamos una M que voy a recibir desde afuera. Excelente. Puedo definir mis propias I y J en mi subalgoritmo. Pero supongamos que yo me quiero poner creativo y yo quiero ofrecer la posibilidad de duplicar, dividir o sumar o restar matriz. ¿Ok? Entonces, voy a pedir de hecho, ni siquiera podríamos dejarlo todo aquí. Lo que voy a... Sí, podríamos dejar todo el trabajo aquí. Entonces voy a crear una variable que se llame op de opción y voy a crear otra que sea num, otro num. Entonces ahora acá yo le voy a decir al usuario, escriba opción de cómo modificar matriz. Ojo que, ¿verdad? Yo aquí estoy delegando mucho trabajo específicamente a este subproceso. Entonces, no les va a servir para ciertas cosas que quizá quieran hacer. Lo estoy haciendo así al propio para distanciarme un poco de ustedes sabrán qué, pero lo que quiero es darles una idea. Entonces, de hecho, saquemos el menú directamente de la calculadora. Lo teníamos. No, este no era. Este. No. Pongámosle sumar. Para restar un valor a la matriz. Para duplicar todo número en matriz. Para pongámosle, sí, dividir entre 2 número en matriz. Ok, esta división nos va a crear un caso ahí divertido. Entonces, yo voy a crear, bueno, voy a leer acá op y voy a decirle según op hacer. Es más, podríamos traernos todo desde ya. Voy a dejar esto acá temporalmente. Traigámosles este segundo acá. Copio este según, es op, pero en vez de escribir, lo que queremos es modificar mi matriz. Entonces, esto no nos va a servir, sino que lo que tenemos que hacer es esto. ¿Okay? Entonces, para el caso 1, yo lo que quiero es sumar un valor. ¿Cuál valor? Bueno, entonces para el caso 1 vamos a hacer aquí algo especial. Le decimos al usuario, digite valor a sumar en la matriz. Lo leemos sobre num
Y para toda casilla de num, perdón, de la matriz, le sumamos num. Caso 2 es similar, solamente que es una resta. Entonces hacemos lo mismo. El dígito de valor A, restar en la matriz, lo leemos sobre num y a todos ellos le restamos num. Caso 3 es duplicar, entonces no ocupamos pedirle ningún valor al usuario, porque lo que estamos haciendo es duplicando, como lo teníamos originalmente. Caso 4 sería dividir entre 2. Sin embargo, acá tenemos un problemita. Recuerden que la matriz es de tipo real. Por lo tanto, si en algún momento no fuéramos a tener una división entera, si por ejemplo tenemos el valor de 3 y lo dividimos entre 2, PSINT acá nos va a tirar un error porque nos va a decir que no puede meter un valor con decimales sobre mi matriz. Entonces, una solución que podemos hacer es una de dos. Podemos utilizar la función redond de PSINT para redondear el resultado, o podríamos utilizar la función, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. No, trunc, de truncar, ahí está. Trunc, que acuérdense, bueno, redondea, pero acuérdense que trunc lo que hace es sencillamente cortar la parte decimal. Es decir, no redondea, sino que básicamente, o podríamos considerar que lo que hace es que redondea para abajo, por así decirlo. Entonces ahí queda. 4 opciones de modificación para la matriz. El usuario decide cuál. Nos queda delegado a el subproceso de modificar la matriz. Vean que cada caso hace algo ligeramente diferente, aún si se parece. Este suma, este resta. Bueno, solicita a estos dos, solicita un número y luego o suma o resta. Este de acá multiplica y este de acá divide, pero trunca el resultado. De otro modo, tenemos operación no válida, entonces esto lo podríamos de hecho meter en un repetir, pero no lo voy a hacer en este momento. Entonces, ya acá puedo quitar todavía esto más y decirle modificar matriz, que solamente necesita la matriz. Y ve que solo con hacer eso, yo ya reduje todo mi algoritmo principal a una serie de llamados diferentes a subprocesos, que los tenemos acá todos ordenaditos. ¿Ves? Miriam me dice, profe, eso aplica también cuando nos salga un valor en cero para la división. Como un valor, dividir por cero es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Por si acaso. O me estás diciendo, digamos, cero dividido entre algo. Digamos como cero dividido entre 2. Cero dividido entre 2. Bueno, me imagino que sí, porque... Ok, sí, ahí me dijiste que sí. Sí, no, lo que pasa es que de 0 dividido entre 2 es 0. Acordate que no se puede dividir entre 0, pero dividir 0 sí se puede, porque el resultado siempre va a ser 0. Entonces, 0 dividido entre 9 truncado es 0. ¿Ves? Sí, correcto. Sí, sí, o sea, eso es, digamos, para él eso es inverosímil. Es como con redondo. 0 dividido entre 9. Ve que él siempre lo que hace es darme el resultado 0. Igual sería con redondo. 0 redondeado es 0. 0 truncado es 0. ¿Ves? Me dice Miriam, por eso trunc no sirve para esa opción. Sirve dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Recuerden la diferencia entre trunc y redondo. Y recuerden exactamente qué quieren ustedes trabajar, ¿ok? Entonces, digamos, qué sé yo, 11 dividido entre 2. Redondeado es 6. Truncado es 5. Porque 11 dividido entre 2, solito, lo que me da es 5.5. 5.5 redondeado, redondea hacia arriba, ¿cierto? Es 6.
Entonces, un redondeo correcto de 11 dividido entre 2 es 6. Pero a truncar no le importa. Es más, ni siquiera división. Veámoslo con, perdón, con números reales como tal. 3.2 truncado es 3. 3.9 truncado es 3. Porque truncar hace eso. Truncar lo que hace es borrar esto. Redondea. 3.9 redondeado es 4. Pero 3.2 redondeado es 3. Acordémonos que si el valor a la derecha es de 5 para arriba, un redondeo tira hacia arriba. Si es menor a 5, entonces tira para abajo. ¿Ves? Me dice Miriam, trunc borra los decimales. Es correcto. De hecho, trunc viene de truncar y eso es truncar. Truncar es como cortar algo en seco, digámosle. ¿Cómo definir truncar? Es que truncar es eso, es como limitar algo. Cortar, truncar, ¿ves? Ajá, cortar una parte de algo, dejar incompleto el sentido de lo que se lee, escribe, omitir frases. Entonces, en matemáticas, truncar es eso, es cortar la parte decimal. Entonces, como vos me lo decís, es correcto. Trunc lo que va a hacer es borrar los decimales de un número real. Pero esa es la cosa, ¿verdad? Si vos ocupás decimales, esto no te va a servir. Yo estoy hablando de esto acá, lo estoy aplicando porque acordate que mi matriz es de tipo real. Entonces, acordate que si, por ejemplo, yo defino num como entero, y yo lo que voy a hacer es escribir acá num, y yo a num le trato de asignar 3.2, PSI me va a decir que no coinciden los tipos. O si le quiero asignar vamos, si hagámoslo de una vez entre paréntesis, la división de 11 dividido entre 2, no coinciden los tipos. Pero si yo le quiero asignar la división truncada de 11 dividido entre 2, ahora sí puedo. Porque truncar un decimal lo convierte en un entero. De la misma manera que redondear. La diferencia es cómo cada uno de ellos quita la parte decimal. El redondeo, pues redondea. Y el truncar, la borra, la corta. Me dice Miriam, ya entendí. Ok, excelente. Ok, y sí, no sé qué tal, bueno, no sé si tienen alguna otra como dudilla o comentario, qué sé yo. Miriam me dice que súper bien. Jorge, vos, ¿cómo vamos? Jorge, bueno, seguro se tuvo que levantar o ir al baño o algo. Ah, sí, sí, no, eso fui yo más bien, disculpa Jorge, es que en un momento, ahí ahora que estaba explicando se te desactivó, entonces yo más bien los tuve que silenciar. Ah, ok, sucede. Ajá, ¿una simple qué? De ahí, eso suena como una variable. Ujú.
Pone atención a los nombres de parámetros y de variables. Acordate que cada variable tiene un valor, tiene un nombre único para cada subproceso. ¿Okay? Acordate que a mí acá mi matriz se llama M, pero acordate que el nombre de esa matriz original que viene del algoritmo principal es MATX. MATX yo la lanzo a este subproceso que se recibe acá como M. Es más, mm, tendrías que revisar que más bien no sea que parezca que se arregló y que estás incurriendo en un error lógico. Es que sí, Jorge, ya. Es muy específico. O sea, tendríamos que revisar tu código y mejor no. Y, vamos a ver, nos quedan 9 minutos. No sé qué quieren hacer, gente, como que quieren ver. Es que tengo otros algoritmos, pero son un poco complejos, por lo menos de sus procesos. O podríamos ver estos a la carrera, que eran similar a lo que me puse a trabajar acá, pero esto es lo que querían, sí, lo que querían demostrar era una versión como ya hecha de lo que acabo de hacer. Estos algoritmos que eran los que les tenía propuestos hoy, básicamente vean que lo que hacen es, hice un subproceso, inicio una matriz, y bueno, lo otro que hace diferente es que la transfiere a un vector. Y lo otro que hacían ellos diferente era que uno es más rígido que el otro. Pero eso básicamente lo demostré acá. A lo que me refiero con rigidez, gente, es que vean que yo acá estaba dimensionando el vector y mi matriz con valores literales, ¿verdad? Entonces, el problema que teníamos acá es que si yo hago esta matriz y este vector y tengo así el algoritmo, ¿verdad? Vean que si yo cambio los tamaños de mi vector y mi matriz, digamos si yo la hago 10 por 10 y por lo tanto el vector lo llego a hacer de tamaño 100, acá vean que esto ya no me está funcionando, la matriz se queda limitada del mismo tamaño, porque si bajamos a los subprocesos de recorrido, de inicialización y todo eso de la matriz, yo estoy haciendo un recorrido rígido sobre matrices que espero que sean de tamaño 5 por 5 y un vector de tamaño 25. De la misma manera, si yo más bien bajo a un tamaño más pequeño, como digamos una matriz 2 por 2 y un vector de tamaño 4, ahora el error que tenemos es del mismo tipo, pero ahora es peor, porque en el otro caso lo que teníamos era un montón de espacios que se estaban desperdiciando. Acá más bien lo que tenemos es que nos falta espacios. Nos dice que la matriz, el subíndice de tamaño 3, digámoslo, bueno, 2, o sea, el tercer subíndice, no existe en ningún lado, ni en el vector ni en la matriz. Bueno, el vector, el subíndice 3 sí existiría. Se llama bien en la matriz, porque los recorridos siguen siendo rígidos, es decir, con valores literales. Entonces, lo que yo luego intento mostrarles contrastando este algoritmo y este que tenemos acá es básicamente lo que yo hice aquí. Vean que este algoritmo que yo tengo acá, ¿verdad? El que hice con ustedes, vamos a generar, no sé, pongámosle 5000. Variable no definida, ¿cómo variable no definida? No. Veo si es cierto. Vean, acá tenemos un pequeño error de lógica que yo olvidé, que yo ocupo num acá. Entonces, hagamos algo como esto. Que init matriz me retorne uh, que me retorne de una vez el tamaño, no, vamos a poner así.
Ay, PS20, tranquilo, estoy trabajando en ello. Ya, eso debería haberlo solventado. Ahí estamos. Ok, entonces vean que él acá, ¿verdad? Funciona. Entonces vamos ahora a elegir igual, duplicar. También no definida. Ups, algo ahí más se me olvidó. En la línea 81. Ah, olvidé agregar tam y tam j. Qué despistado. Para los recorridos, por supuesto. Eso es súper importante. Ya. Línea 16. Y lo otro que tengo que cambiar era esto aquí. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, vean que ahí está, ¿verdad? Funciona. Vean que si yo cambio el tamaño, le hago una matriz 2x2, funciona. La vuelvo a cambiar, una matriz 5x2, todavía funciona. Ahora una matriz 5x10, todavía funciona. Y recuerden que la razón del por qué el subproceso se puede adaptar fue algo que de hecho vimos cuando estábamos trabajando con matrices, que era que yo siempre les recomendaba que en vez de dimensionar con valores literales rígidos, tal y como están acá, ¿verdad? 5x5 y los recorridos desde, digámosle, este que va desde 0 hasta 4 y desde 0 hasta 4, que lo hagan con variables. Que una vez que ya tienen los tamaños, utilicen esos tamaños siempre para los recorridos de la matriz, ya sea para inicializar o para escritura. Entonces, lo que les decía, lo que les usualmente les diría, contrastando ambos subprocesos, es que vean que tal y como yo lo hice acá, yo puedo sencillamente enviar los tamaños a mis subprocesos, como me vieron trabajar hoy. Entonces, vean que esto es muchísimo más rico para trabajar siempre con matrices y subprocesos porque le da flexibilidad al código. Vean que ahora a mí se me olvidaron unos detalles que PSInt me tiró unos errores y facilito los depuré y los corregí rápidos por la facilidad de que toda la lógica está implementada de tal manera que trabaja consigo misma. Entonces era sencillamente ajustar ahí un par de valores o de nombres, en realidad de variables. Y vean que a partir de acá, no importa el tamaño que la matriz tenga, el algoritmo siempre sabe adaptarse. ¿Por qué? Porque todos mis subprocesos están recibiendo el tamaño de la matriz. Todos ellos están configurados para comenzar a recorrer desde 0 hasta el tamaño que recibe -1, tal y como debería ser. Entonces, esto lo que significa es que el código es más reutilizable, como le dicen. Es decir, en otras palabras, si este algoritmo, por ejemplo, fuera trabajado con una matriz definida por el usuario, él sabe adaptarse. Si yo por acá lo primero que hago es preguntar al usuario los tamaños de la matriz, digite, pongámosle rápido, cantidad, renglones, no lo hagamos así como muy elaborado, y yo eso lo leo en tamí, y luego hago esto mismo pero con columnas, digite cantidad, columnas, y esto lo leo sobre tamj, y ya esto yo no lo tengo acá, mi algoritmo sabe adaptarse, porque es un engranaje completo de toda su lógica con su lógica haciendo uso de variables y minimizando el uso de valores literales que son constantes e inflexibles. Siempre el valor máximo de renglones va a ser tami, el valor máximo de columnas siempre va a ser j. Siempre vamos a estar generando los números a partir de un número variable. Siempre el tamaño máximo o la cantidad máxima del valor máximo posible a encontrar aquí va a ser un número
multiplicado por 2, menos 1, en teoría menos 2 por cómo funciona SAR, pero no importa, ese ajuste precisamente yo también lo hago en la escritura, donde, escritura, bueno, no, aquí, escritura, yo le digo que vaya hasta la longitud de Valmax menos 1. Entonces, en esencia lo que les estoy tratando de comunicar es eso. Vean que trabajar con variables en un principio es un poquito más difícil de concebir, porque no es una manera en la cual nosotros estamos muy acostumbrados a pensar desde un comienzo, es una lógica que se desarrolla, pero vean que siempre es mucho más rico trabajar de esa manera por la flexibilidad que les da el código de ustedes. ¿Ok? Y de nuevo, entonces, vean que se puede implementar a sus procesos. Vean lo resumidito que me queda mi algoritmo principal. Digite cantidad de renglones, mi cantidad de columnas, j, dimensiono matriz según mi j. El valor máximo va a ser el resultado de inicializar mi matriz, matriz mi j, imprimo matriz, ¿cuál? Matriz con tamaño i, tamaño j y el valor máximo. Se duplica, de hecho no, se duplica ya no, se modifica. De hecho sí, esto ya ni siquiera nos hace falta porque le pedimos al usuario directamente una de las modificaciones. Entonces, cantidad, 5000 no. Pongamos 4, 5, 1, 2, 3. Se escribe la matriz. Bueno, podríamos nada más meter ahí un par de separaciones desde el algoritmo principal, que es el que decía. Entonces, para la primera impresión, vamos a meter aquí un espacio. Luego, entre la impresión del primer renglón y la modificación, metamos otro. Y luego, en la última impresión, vamos a separar otro espacio. Entonces, vamos ahora más bien a restemos. Restémosle 10 a todos los valores de la matriz y ahí queda. Vean entonces, como les dije, vean lo rico que es una vez que ya tienen todo el código acomodado en diferentes bloques de código con sus procesos. Vean lo rico y lo fácil que es darle formato al código, acomodarlo, darle mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Qué les parece, gente? ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Cualquier cosita. Miriam me dice que sin palabras. Pues bueno, si no hay nada más, entonces voy por lo menos a cerrar la grabación acá hoy. Entonces, para la grabación, gente, bueno, a ustedes, ¿verdad? Por supuesto, muchísimas gracias por haber asistido y a la grabación, muchas gracias o los que están viendo la grabación, me refiero, muchas gracias por ver la grabación. Recuerden, gente, que mis sesiones se suben al canal de YouTube en un periodo de 48 horas. Pero recuerden, bueno, primero dos cosas, que las últimas dos sesiones van a ser mañana y pasado. El próximo fin de semana no van a ser las últimas sesiones virtuales, van a ser mañana y pasado. Recuerden también que el canal de YouTube, sin embargo, no solo tiene las grabaciones de mis sesiones, sino que también tiene grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos de la cátedra, así como también grabaciones de las tutorías de este y otros cursos de la cátedra y de ejemplos cortos de la materia de este y otros cursos de la cátedra. Por lo tanto, la idea es que sea un recurso audiovisual adicional para ustedes, para que le puedan estar sacando provecho y que de verdad lo estén utilizando y que les sea de utilidad, que no desperdicien la oportunidad. Pues bueno, gente, entonces hasta aquí estaríamos llegando hoy. Muchísimas gracias, les deseo una excelente noche. Hasta luego.